Minutos y a esta hora saludamos en esta mesa de trabajo y los micrófonos de la cadena radial auténtica de Colombia, Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias, a la exdirectora de Asuntos Religiosos de la Presidencia de la República en Colombia, la doctora Lorena Ríos. Doctora Lorena, para nosotros es una bendición saludarla y hablar con usted de muchos temas, pero más importantes, de unos testimonios, porque no es solamente uno, son varios en la vida de Lorena Ríos. Doctora Lorena, muy buenos días, bienvenida al CIA. Muy buenos días a todos, un saludo especial Carlitos, John Didier y a todos los oyentes, feliz de estar acá en Radio Auténtica. Bueno, doctora Lorena, primero que todo tenemos que hacer un resumen porque Dios santo, se pone uno a hablar con la doctora Lorena Ríos y John Didier, compañeros, y de verdad que uno entiende las maravillas de Dios, las cosas que uno no puede entender delante de Dios y que uno mismo se pregunta. Bueno, sale Lorena Ríos, entrega su cargo en presidencia y hace como una pausa en ese trabajo, un descanso, en pleno, digamos, en el episodio de pandemia. ¿Es así, doctora Lorena? Sí, señor, represento renuncia el 8 de marzo del año pasado y ya pues cierro el capítulo, un capítulo maravilloso en mi vida de casi 7 años, construyendo para la iglesia, construyendo para el sector y también construyendo para la nación. Y me tomo un tiempo allí, estábamos en pleno pico pandemia, más o menos en mayo. Yo empecé a hacer unos recorridos por el país porque iniciaba un camino hacia el legislativo. Y en junio, cuando ya empiezan a habilitar las vacunaciones de las poblaciones entre 40 y 50 años, pues yo me vacuno el 18 de junio, pero al parecer, parece que yo estaba contagiada por COVID-19, no tenía ningún síntoma, y apenas me vacuno a los 4 días, entro a clínica de una vez a UCI. Entré de una a la UCI. Y pues entiendo allí que primero estamos bajo la soberanía y manos de Dios, pero entrar allí definitivamente cambia mi vida. Estar allí fue de verdad un episodio en donde primero daba gracias a Dios por conocerlo desde niña y segundo que la oración de la iglesia, y agradezco aquí públicamente a toda la iglesia de Colombia, la oración de la iglesia unida en esos 23 días que estuve entubada dentro de una UCI en coma inducido, me levantó de allá. Lorena Ríos es nuestra invitada en esta mañana de Noticias John Deere. Vamos a tomar un cafecito con ella, esos cafecitos que nos tomamos aquí en el Sistema Informativo Auténtica, porque esto, así ya contándolo, es una situación diferente, pero viviéndolo es otra la realidad que vivió la doctora Lorena Ríos y la cual agradece hoy al pueblo cristiano, al pueblo de fe, a la iglesia cristiana, que elevaron oraciones por la vida de Lorena Ríos. Ingresa usted a UCI, eso ya es otro nivel, dicen los muchachos de hoy en día, doctora Lorena. Pero ¿cuántos No, días? sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue? Bueno, yo llego a la clínica, llego a urgencias, yo no podía respirar, yo tenía una saturación bajita, la tenía en 73. El médico en casa ordena mandar una ambulancia a recogerme, me llevan de una vez a urgencias, inmediatamente me hicieron una radiografía de los pulmones y encuentran que un pulmón tenía una afectación del 95% y el otro del 93% por infección de COVID, infección por virus COVID-19. Entonces, claro, yo no podía ya respirar y me colocaban la manguerita, el oxígeno, me colocaron 3 litros, 5 litros, después la cánula y no podía respirar. Le dan a mi esposo es que es necesario que me entubaran inmediatamente, que yo tuviera asistencia respiratoria y que pues eso permitiría desinflamar los pulmones, que sí que se desinflamaran y que yo pudiera, mi organismo se pudiera estabilizar. Y tan pronto me duermen, yo te digo, Carlitos, que empiezo a vivir una experiencia con Jesús tan especial, porque apenas me duermen, yo me encuentro con mi papá, con mi nona, con mi nono, y ellos no están vivos hace más de 30 años. Y ellos me recibían con mucho amor y me decían, llegó Lorena, y yo me abrazaba con ellos, entiendo que me estaba yendo, entiendo que ya estaba partiendo con el Señor, pero tengo un espacio con Jesús y Jesús me empieza a hablar. Yo no le vi el rostro, yo lo escuchaba y sabía que era Él. Y me decía Jesús, no es tu tiempo, Lorena, no es tu tiempo. Y yo viviendo todo eso, porque fueron 23 días, fueron eternos, 23 días eternos.
y me decía, Jesús, no es tu tiempo. Y allí pues empiezo a hablar, a dialogar con Dios, a dialogar con Jesús. Le empecé a preguntar por mi vida, por mi familia, por la iglesia, porque he trabajado por la iglesia toda la vida. Entonces ya en el chip está el trabajo con y para la iglesia. Y algo que me decía Jesús que me dejó a mí en el corazón, ese mensaje, y que ahora que estoy hablando con todos los líderes de Colombia, en los recorridos que estoy haciendo por el país, Jesús me decía que la iglesia tenía que volver a ser ese corazón de la sociedad, que la iglesia tenía que volver a estar arropando y cobijando a la viuda, al huérfano, al migrante, al menesteroso, y que eso iba a pasar y tenía que hacerlo la iglesia porque Colombia va a vivir un cambio. Colombia va a ver un cambio y la iglesia va a ser determinante. Y que yo tenía que ser radical. Y esas fueron como las directrices que en ese momento me dio Jesús, me dijo más cosas y yo me decía tanto que yo, Señor, espera, busco un papel y un lápiz, imagínense. Yo en ese mundo, un papel y un lápiz, pero de verdad le daba gracias a Dios porque lo conozco desde niña y toda esa experiencia que viví, el valle de sombra de muerte que viví, lo atravesé tranquila y en paz porque tenía la confianza y la convicción de que Él es mi Dios y mi Salvador. Increíble, pero no eso lo es. Bueno, no es ese episodio fue fuerte, John Didier. Fue fuerte, duro. Lo vivió la iglesia, lo vivió la comunidad de fe, lo vivió quien era cercano y no cercano a la doctora Lorena Ríos. Los medios de comunicación nos enteramos, decíamos, pero ¿hasta dónde pudo llegar el impacto de COVID-19 en la vida de Lorena Ríos? John Didier Rodríguez Marín, a esta hora de la mañana nos acompaña la directora nacional de Asuntos Religiosos de la Presidencia de la República, la doctora Lorena Ríos. Impacto COVID-19, 23 días en la UCI, una experiencia de vida y un milagro de vida en esta mañana aquí en el Sistema Informativo Auténtica. John Didier. Sí. Gracias, Carlos, y muy buenos días para Lorena Ríos, nuestra invitada a esta hora en el Sistema Informativo Auténtica. Lorena Ríos es profesional ¿en qué área, en qué carrera? John Didier, yo soy abogada de la Universidad del Rosario, yo soy especialista en Derecho Ambiental y soy magíster en Derecho Administrativo en Colombia. Estudié Derechos Humanos y Minorías en Londres y en esta pandemia, al igual que todos los colombianos que aprendimos a manejar las herramientas de virtualidad, realicé 2 estudios, 2 cursos sobre protección multisectorial de niñez con la Universidad de Harvard. Entonces he estado en ese proceso de formación y crecimiento en asuntos pues, que me interesan, ¿no? La nación, la niñez, la iglesia, ese ha sido como mi campo de formación y campo de entrega en el servicio público. ¿Y es casada? ¿Tiene hijos? Estoy casada, mi esposo se llama Oscar, tengo 2 hijos, Samuel Fernando, se llama Samuel porque lo esperé 3 años, y las mamás que saben que le ponemos Samuel a los niños saben por qué es Samuel, y tengo a Gabrielita que tiene ya, va a cumplir 9 añitos, esta es mi familia especial. ¿Y a qué iglesia va? Yo voy a la Iglesia Integral de Restauración, que hace parte del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. Me llama poderosamente la atención el testimonio que usted entrega sobre lo que vivió en la UCI. Y ese no sería un sueño como usted estaba sedada. No se puede confundir eso que usted vivió entre un sueño y lo que realmente podría ocurrir cuando uno muere. Pues no creo, John Didier, porque yo viví también otro episodio. Yo viví la parte bonita con Jesús, pero también viví una parte de bastante, llamémoslo angustia, porque también tuve un espacio con Satanás. Y Satanás me condenó 2 veces a muerte. Y lo que me dicen a mí en todo mi periodo clínico, yo tuve 2 momentos que tuvieron que reanimarme. Y coincidían con los momentos en que Satanás empezó a molestarme porque yo tuve que cumplir una asignación en Colombia hace 2 años y medio. El presidente Iván Duque tuvo que designar una gobernación ad hoc hace 2 años y medio porque existía en Colombia lo que se denominaba el templo o asociación templo luciferino en Quimbaya. Y el gobernador del Quindío se declaró impedido, declararon el impedimento del gobernador y el presidente en sus facultades consideró que la directora de Asuntos Religiosos podía manejar el tema del templo de Lucifer y me designó gobernadora. Fui 7 meses gobernadora del Quindío y en ese periodo lo que tuve que hacer fue iniciar todo Pero el proceso solamente para ese tema de Lucifer. solo para ese tema. Con la gobernación ad hoc son para temas puntuales. Entonces se retira el gobernador para ejercer ese proceso y el presidente me designa gobernadora para esa asignación puntual, Pero, esa ¿por qué? pequeñita asignación. Pero, ¿qué tiene que ver que exista un templo? Yo recuerdo esa nota porque la vi en televisión, un templo donde se reconoce y se adora al diablo.
¿ahí qué hace un gobernador? ¿Para qué tenía que intervenir el gobernador? Porque era una entidad sin ánimo de lucro que está bajo la jurisdicción, bajo el control, inspección y vigilancia de las gobernaciones. Entonces me nombran gobernadora para revisar la legalidad de esa institución mediante la cual se amparaba ese templo luciferino. Entonces, cuando yo inicio el proceso, y yo inicio un proceso muy garantista de los derechos fundamentales, convocando a Damián, que era el representante legal, convocando a la comunidad quindiana, proferí 3 actos administrativos que al final arrojaron la apertura de pliego de cargos y el orden del cierre de ese templo. El templo se disolvió, liquidó y se canceló la personería jurídica por parte, como entidad de derecho privado, ante Cámara de Comercio y ante la gobernación. Y cuando yo estaba en ese episodio, lo que me reclamaba Satanás era: me cerraste el templo. Ve tú a saber qué pasó. Yo sé que en ese templo, cuando a mí me designan en la investigación que hice, las quejas eran porque había sacrificio de niños y había sacrificios de animales en ese lugar. Entonces los padres y las familias alrededor estaban muy inquietas y muy preocupados por lo que pasaba allí. Y había un niño que entró, un chico de 17 años que entró y salió con esquizofrenia, estaba en un pabellón psiquiátrico allá en el Quindío. Entonces tuve que asumir esa asignación 7 meses calladita, hasta ahora lo estoy haciendo público. En aquella época pues era una función como servidor público, pero cuando estuve en UCI, ahí salió a relucir y dije, bueno, debe ser que esa función que cumplí, que fue una función legal de servicio público, tenía una trascendencia mucho más allá, que en mi interpretación como mujer de fe, tiene una interpretación también de tipo espiritual. Entonces estoy tranquila y sé que lo que viví no fue la dosis masiva o la dosis fuerte de un medicamento, sino sé también que en el mismo campo espiritual, que gracias a Dios conozco desde niña, pude también comprender lo que se está viviendo y la dimensión de lo que también se está viviendo. Y también en eso recuerdo que hace 3 años yo como directora tuve aquí hubo en Colombia un Congreso Internacional de Derechos Humanos y recuerdo que un muchacho me preguntó y me dijo, ¿por qué en Colombia los cultos satánicos no se les reconoce? ¿Y por qué no hay esa capacidad, posibilidad que tienen los cultos o tenemos las comunidades? Me decían, los cultos como en Brasil y en Venezuela, que se les reconozca por el Estado. La legislación en Colombia es pequeñita, pero cobija. Y yo les decía, pues la legislación en ese momento no rige eso. Él me dijo, es que nosotros estamos haciendo una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que estos temas se den. Ahora que entiendo lo de 3 años atrás, estos procesos también iban a servir como soporte para llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya uno con el tiempo ha atacado y dice, todo tiene poco a poco una razón de ser. Entonces, eso me llevó a entender que la libertad religiosa, que es una de mis banderas desde niña, que yo he venido impulsando, tiene que seguir garantizándose de manera integral en la nación. Sí, bastante interesante este tema. Le traslado una pregunta de un oyente. ¿Por qué el gobernador del Quindío se declaró impedido para atender este caso? Bueno, el gobernador del Quindío, el anterior gobernador, el doctor Osorio, él es sacerdote católico y experto en demoniología. Pero lo que entiendo es que hizo unos pronunciamientos así, públicos, y como servidor público no los podía hacer, y tomó partido. Y algo que me di cuenta cuando estuve en la gobernación es que los mismos funcionarios y la comunidad en general como que le tenían perecita meterse en el proceso, ¿no? Como que las personas decían, no, ese es un tema cultural, no nos metamos en eso, o sea, como que la gente pues llevaba 3 años dando vuelta el expediente. O sea, a mí me designan después de 3 años de estar dando vuelta el expediente, pues y el presidente lo consideró que pues templo, directora de asuntos religiosos es la misma cosa. Y ahí terminé yo en esa situación. Claro, entendible, pero increíble cómo ocurren estas cosas y reclaman derechos. El diablo también reclama de sus derechos y tiene sus soldados haciendo la tarea. No, y John otra pregunta, señor. Y el otro tema es que cargos como el que ejerció en su momento la doctora Lorena Ríos tiene esa particularidad que tiene que darle también el respeto y la posibilidad a esa libertad de cultos en Colombia. No es fácil, entonces se vuelve un punto de señalar, ¿cierto? Pero porque una mujer de fe, porque una mujer de Dios tiene que, digamos, respetar otros cultos.
esas posiciones donde lo coloca la vida, lo coloca Dios a uno, donde tiene que, digamos, legislar, entre comillas, para diferentes sectores, ¿no? No es fácil, John. Sí, señor, buen punto. Lo que me llama ahora la atención, y recuerdo que dentro de la información que reveló anoche Caracol Noticias en televisión, es que Piedad Córdoba incursionó también en la santería con las FARC para ver si le regresaban la vista a Santrich. Eso también lo contó el testigo. Entonces fíjese uno que las cosas no están como tan desligadas, todo tiene relación con la espiritualidad. Le pregunto ahora, Lorena, a raíz de su certeza de que esto fue, que usted alcanzó a irse y conoció lo que ocurre después de la muerte y ha regresado. ¿No se supone que cuando uno está en las manos de Dios, porque lo dice la palabra, nadie lo puede tocar y arrebatar? Entonces, ¿por qué si en ese momento en que usted se va, él logra tener contacto con Jesús, pero también con el Satanás, con el enemigo, con el diablo? ¿Cómo así que él la condena a muerte cuando uno está en las manos del Señor y tiene a Jesús en su corazón? La certeza es que nadie lo va a tocar. ¿Cómo usted tiene ese contacto con él? Pues yo también pensaba lo mismo, John Didier. Y mire, a ver, yo también pensaba que hay una protección total, y bueno, hubo una protección total, pero a mí lo que me llamó la atención en las condenas de muerte es que siempre cuando llegaba el día del juicio no se cumplía la sentencia. Y como abogada yo recuerdo que decía, no se cumple la sentencia, tengo derecho a mi libertad. Y vivía todo el proceso de la condena de muerte. Y cuando llegaba el día de la ejecución, no funcionaba, no se daba la ejecución. Y algo que yo tenía claro en mi corazón es, primero, como te digo, yo no vi a Jesús cara a cara. Yo sé que estaba al lado mío, yo sabía que era Él. Si lo hubiera visto cara a cara, como dice la palabra, yo no estuviera acá. Yo lo escuchaba al lado mío y Él hablándome y orientándome. Pero en todo el proceso, cuando Satanás me condenaba, yo veía a mi familia sufriendo porque era vivirlo aquí, como si estuviera aquí en la tierra, viviendo los procesos. Pero cuando llegaba la parte de sentencia, no se cumplía. Y ahí yo llegué distinta. La Lorena que llegó, se fue antes de la UCI, que lleva 33 años de vida en el Evangelio, es totalmente diferente a la que hoy salió de la UCI hace 6 meses. ¿Cuál es la diferencia? Y yo tengo la certeza de que Dios tiene el control de la vida. ¿Y cuál es la diferencia? Pues yo no es que uno se vuelva más espiritual o no, pero sí ya entiendo que cuando Dios está con uno es en serio. Y lo viví hace 7 días. Íbamos con mi compañero a la Fórmula y la Cámara por Bogotá, en la carretera vía Chinauta. Se nos aparece un furgón, nos pegamos un estrellón que el carro quedó pérdida total. ¿Qué me quedó a mí de secuela? Un tobillito que estoy con una férula, mi compañero tranquilo, el doctor Cote, tranquilo, él está solo con las lesiones del golpe. Y cuando vemos ese carro decimos, Señor, ¿qué es esto? O sea, cuando vimos ese carro destruido, además que fue en un momento, eso fue en segundos, que íbamos en carretera y llega este furgón, nos da, pues, o sea, un tramacazo, pero violento. Lo que tenía yo era esquirlas en las manitos porque el panorámico se destrozó totalmente. Yo no sé si, Carlitos, tú tienes la imagen y el video, no, una cosa loca, una cosa que solo mirando atrás yo decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Paso lo primero, me levanto, prácticamente me resucito de aquella situación. Y la semana pasada que empezaba todo un recorrido por Bogotá, ¡pum!, se da este estrellón. Y algo que entiendo con ello es que definitivamente Dios tiene el control, Él es el dueño de mi vida. Y bueno, ahora, yo no sé si me entienden, pero ahora yo tengo en mi corazón una convicción tan grande de la razón de ser de mi vida, de la razón de ser de las asignaciones que Dios ha puesto en mi vida, de la razón de ser de mi mundo espiritual. O sea, ya por más de que antes tuviera toda esa conexión, toda esa preparación, todo ese acompañamiento, la congregación es distinto. Amo más la vida, se los digo, amo y valoro todo. Me dicen que ya no soy soy acelerada, pero que ya soy más calmada, más tranquila. Y yo antes todo lo tomaba muy a pecho, ahora estoy más relajada, valorando todo mi entorno y pues dando los pasos con mucha, llamémoslo, con mucha paz, alegría y con mucha esperanza. Eso es la Lorena Ríos de hoy.
Bueno, pero muchas personas que logran tener esa experiencia entre la vida y la muerte cuando se logran quedar, tienen ese tipo de reflexiones. Bueno, vamos a estar más tranquilos, más relajados. Ahora hay que tomársela más suave, como dirían los costeños, tómatela suave hoy. Bueno, y en ese orden de ideas, que ese es el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, la falta de fe. Lo que usted tiene ahora es más fe, más certeza. Y es lo que necesitamos para estar más tranquilos, más relajados, saber que todo está en las manos de Dios, Él tiene el control absolutamente de todo. Es que muchas veces uno, esa desconfianza o esa falta de fe, de creer que Él tiene el poder, es lo que lo lleva a uno a dudar y a cometer errores por no descansar en Él, que es lo importante. Entonces, usted en este momento tiene la certeza que va a salir elegida. ¿Por qué partido y qué número tiene? Bueno, estoy en la certeza que inicio un camino por convicción. El ir al Congreso de la República no es porque sí, no es porque amanecí hoy, bueno, o no porque amanecí el 8 de marzo del año pasado diciendo, no, voy a ser congresista. No, yo voy al Congreso de la República con una función puntual. Voy a consolidar lo que ya se ha venido trabajando y construyendo desde el Gobierno Nacional frente a la libertad religiosa. Yo voy al Congreso de la República a lograr insertar dentro del marco legal actual todo el reconocimiento de la Iglesia como un actor social de transformación, que es el soporte de la actual política pública nacional de libertad religiosa que tuve la responsabilidad de gestar por 7 años, pero que requiere presupuesto nacional y que requiere ser transversalizada en varias políticas e incluso legislación de que actualmente tiene el Estado colombiano. Yo voy al Congreso de la República por el partido Colombia Justa Libres. Yo soy el número 4 en el tarjetón. Siempre les digo a todos con quienes comparto. Sí, Lorena, bueno, hemos perdido ahí, se congeló la imagen de Lorena Ríos, quien nos está contando su aspiración en la lista. Ya, Colombia Justa Libres, ¿qué número nos dijo? 4. El 4. Sí, se le congeló la imagen. Bueno, pero te le estaba diciendo 4, sí. Pero que lo recuerden. 4 leyes espirituales, 4 evangelios, 4 puntos cardinales y 4 patas son las que tiene el León de Judá. Menos mal. ¿Cómo la vio? ¿Cómo la vio? Y no otra cosa. Oiga, John Didier, en ese momento ahí en nuestra fanpage, en nuestra emisión de Facebook Live, está la imagen. Es que cuando vimos, usted, maestro Ernesto Rojas, muchos nos han enseñado que la noticia no es que el perro muerda al hombre, sino que el hombre muerda al perro, ¿cierto? Cuando usted ve la imagen de un vehículo totalmente destruido en la vía, en la Central del Norte, usted dice, ¿esta vaina qué es? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuántos muertos hubo en ese accidente? Y es algo impresionante. Pero ve uno de pie, primero vemos el logo ahí de 101 candidatos, dijimos algún candidato político, luego vemos a Lorena Ríos de pie, pensamos que iba en un vehículo acompañante, ¿cierto? Cuando nos enteramos que ella iba al interior de ese vehículo que ustedes ven totalmente destruido y como copiloto. Entonces uno dice y se hace la pregunta, por Dios, ¿ahí qué sucedió? ¿Dónde estuvo la mano de Dios presente? Porque semejante destrucción de este vehículo, y ella luego, hablando con ella, me comentaba, iba de copiloto, donde se ve que recibe el impacto mayor este vehículo. Pues son 2 testimonios de vida impresionantes. Ir a la UCI, ahora este accidente tan fuerte, pues uno sí se pregunta cuál es el propósito de Dios en la vida de Lorena Ríos, exdirectora de Asuntos Religiosos de la Presidencia de la República, John Didier. Lo decía yo en el Cafecito para el Alma, que dice la palabra que el hombre viene para la aflicción, pero todas las dificultades que vivimos es para la gloria de Dios, para uno conocer el poder de Dios que tiene sobre nuestra vida. Infortunadamente siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener problemas, entonces uno se pone a ver que a veces que se preocupa mucho por lo terrenal. Fíjese usted la suerte de Juan el Bautista, el más grande de los hombres que ha existido sobre la tierra es Juan el Bautista a la luz de la palabra de Dios, y murió decapitado. Entonces, pero lo importante es que él va al reino de los cielos, se va para la presencia de Dios. Es que muchas veces gana el mundo pero pierde el alma, entonces lo que uno tiene que empezar a determinar qué es lo importante. O por ejemplo, usted fíjese usted la fe de Esteban, que aún muriendo apedreado,
y le pedía a Dios que que le perdonara el pecado, que no se lo tuviera en cuenta, porque tenía la convicción de quién era él y para dónde iba. Y fue recibido por el Señor Jesucristo, según lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esto es cuestión de fe. Esto no es otra cosa que cuestión de fe. Y saber uno que independiente de los problemas que uno va a tener, ese accidente, según la vista, ahí tuvieron que morir los ocupantes. Y a veces no queda el carro así, pero mueren los ocupantes. En el tema del COVID, muchos se han ido, por ejemplo. Entonces las dificultades que ha enfrentado Lorena, ella ha salido triunfante, ahí la tenemos al frente, la estamos viendo, está hablando de su candidatura. Entonces, ¿ha tenido dificultades? Sí. ¿Se ha sobrepuesto a las dificultades? Claro, pero con la ayuda del Señor. Ahí le está demostrando Dios que la tiene con un propósito y que es Dios quien la respalda y la protege. Y cada que uno salga de su casa es la oración, encomendarse a Dios, porque uno sale pero no sabe si regresa. Exacto. Entonces, eso es lo importante. La vida, ¿quién dijo que era fácil o mogolla? No, no es mogollo, tiene sus cositas, y por eso cuando Jesús ora por los discípulos antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, dice: Señor, no te pido que los quites de este mundo, porque ellos son de este mundo, pero sí te pido que los protejas. Entonces, en ese orden de ideas, pues todo es espiritual. Tarde que temprano todo va a lo espiritual. Si uno no cree en Dios, si esto le parece fanatismo, si esto le parece una bobada, llegará un momento en que uno está en esa dicotomía entre la vida y la muerte, y ahí, justo ahí, es cuando la persona va a decir: bueno, ¿y a dónde está Dios? Dios, ayúdame, protégeme. Si uno ama la vida y quiere aferrarse a ella. Pero si a uno no le importa, pues seguramente no le va a importar si se va o no se va. Y muchos de los que incluso no creen en Dios tienen algún tipo de experiencia relacionada entre la vida y la muerte, ahí es donde empiezan a creer. Entonces, cuando uno está bien, a lo mejor no le interesan las cosas de Dios, pero cuando uno empieza a tener dificultades, ahí es cuando muchos empiezan a reconocer que necesitan de esa ayuda divina, de esa mano que solo puede llegar desde los cielos. Oh, pues ahí está, es el testimonio de vida de Lorena Ríos en esta mañana en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, al Día Noticias. Y lo que sí queremos dejar en claro es esa mano poderosa del Señor sobre su vida. Usted sabe, John Deere, y ya llega Eliezer Ortiz Orjuela también a esta mesa de trabajo, que no soy amigo del fanatismo religioso. No me gusta. Digamos, hace mucho rato que voy en contra de eso, pero creo que hay noticia y tema importante. La mujer que le puso el tate quieto a una iglesia satánica en Colombia. Esa es Lorena Ríos. Algo hay cuando el río suena, piedra lleva, dicen por ahí, o se ahogó algún músico. Pero ahora viene la parte, ya hemos hablado de lo espiritual, de la bendición de Dios, del testimonio, del milagro de vida. Pero ha preguntado el tema electoral, el tema político, una propuesta de Lorena Ríos. ¿Por qué en Colombia Justa Libres? ¿Por qué en este partido, doctora Lorena? Bueno, el Partido Colombia Justa Libres fue también parte de lo que viví en la UCI. Yo venía muy ligada a otros partidos, a otro partido en muchos años, porque en Colombia no había un partido cristiano desde el movimiento Unión Cristiana, que falleció o murió en la década de los 90, no había un escenario político cristiano, y yo venía en otra línea política, pero después de este proceso que viví, una de las decisiones tomadas es estar en un partido que me permita hablar sin mordaza, hablar directamente de todos los temas, y sobre todo de libertad religiosa, porque la principal de las banderas, hay 4 banderas que estoy promoviendo en este proceso, pero la principal de las banderas es la libertad religiosa y la necesidad de ampliar temas claves que nunca se han abordado, y como estudiosa de la materia, sé que es en el legislativo que se tiene que dar, y tiene que ver con todo el tema de la acreditación y el reconocimiento de la función ministerial como parte también de una ocupación oficio que permita dar una mirada especial, no solo como ocupación, sino también de una pensión que se pueda visibilizar y consolidar una pensión mínima para este liderazgo religioso. Yo he transitado Colombia con el tema religioso 25 años y se me mueren ministros de culto sin tener mínimo una pensión. Claro, hay diferentes estatus de ministerios, pero hay unos ministros más vulnerables de culto que requieren como mínimo también tener esas garantías por parte del Estado. Entonces, estos elementos son los que me llevaron, y la pandemia fue lo que me llevaron a entender que si en el marco legislativo
no se inserta de manera integral todo lo que es el contexto del sector religioso, pues vamos a quedar con muchas políticas de papel, muchas acciones de papel que las instituciones no van a poder cumplir, y lo viví con la pandemia. En la pandemia, como directora, estaba en muchas mesas de trabajo. El presidente Iván Duque en su momento nos colocó a atender al 100% toda la necesidad humanitaria de Colombia. Yo, como responsable de los temas religiosos, estaba pendiente de mis comunidades religiosas y mis ministros de culto. Y el gran obstáculo que siempre tuve, y llamémoslo el obstáculo, el muro de contención que tuve siempre allí, era que cuando yo buscaba identificar y censar a los más vulnerables para darles un acompañamiento, un subsidio especial, siempre me encontraba con la misma respuesta: ese sector no hace parte de las poblaciones objeto, ese sector no hace parte del presupuesto nacional, y empezaban una cantidad de situaciones que me respondían legalmente la verdad. Entonces comprendí que estos temas, los temas que tienen que ver con derechos propios y sobre todo los temas de vulnerabilidad, tienen que ser parte de las normas nacionales y tienen que ser parte del presupuesto nacional. Eso es lo que me lleva a entender que, por más de que como directora de Asuntos Religiosos movilicé y gestioné 7 decretos a nivel presidencial, creamos una dirección de Asuntos Religiosos, empezamos a posicionar este tema en las gobernaciones del país, de nada va a servir todo este impulso si a nivel legal y presupuestal no hay una conexión. Entonces, la ida al Congreso no es simplemente ir al Congreso, el continuar con la segunda etapa de lo ya construido en el Ejecutivo por todos estos años. Lorena Ríos, número 4 en Colombia Justa Libres, gracias por estar en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Tremendo testimonio, seguramente quien navega sobre el área espiritual lo entenderá un poco más. Algunos no lo comprenderán, pero es entendible, pero de todas maneras son cosas que le han ocurrido a ella y de las que hay que hablar. Un milagro ver que una persona pues sobreviva a un accidente con las características que lo hemos visto, que lo ha transmitido la señal del sistema informativo Auténtica. Así que le deseamos éxitos en esta carrera por una curul en el Congreso de la República. Lorena, muy amable, gracias. Que pase buen día. Gracias, John Didier. Muchas gracias. Carlitos, gracias. Gracias porque tal vez todos conocen, no son los resultados, los frutos, pero no saben cómo se han construido. Y lo he vivido ahora en territorio. Los líderes me abrazan y me dicen, no sabíamos. Y creo que aquí hay un gran reto para las comunidades religiosas del país en formar en estos temas, porque a veces se cree, incluso les digo, eso no baja del cielo por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo apoya, acompaña, guía, pero esto es un tema de construcción en lo terrenal, y eso implica también tener esa convicción de construcción de ciudadanía, construcción de nación y también conocimiento de estos procesos. Y de verdad feliz en este camino. Gracias por permitirme, por abrir los micrófonos hoy, permitirme contar quién soy. Y a los que están escuchando, Lorena Ríos, 4 en el tarjetón del Senado, por el Partido Colombia Justa Libres, no olvides, los 4 evangelios, las 4 leyes espirituales, los 4 puntos cardenales y las 4 patas que tiene el León de Judá. Les aprecio muchísimo, Dios les bendiga y gracias por este espacio tan especial. Muy bien, Lorena Ríos, candidata al Senado por Colombia Justa Libres, número 4, ahí contaba su testimonio, su experiencia con el COVID, la UCI y también las otras dificultades que ha tenido, pero ahí está firme en su aspiración ahora al Congreso de la República, siente que tiene un llamado a seguir trabajando por el país, ahora con mayor fe. 7 de la mañana, 24 minutos en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA.